A Argentina está sendo governada temporariamente pelo vice-presidente Amado Boudou. A presidente Cristina Kirchner sofreu uma cirurgia no cérebro e teve que se licenciar. Dias antes de assumir a presidência, Amado Boudou esteve em visita oficial ao Brasil e falou com exclusividade ao Diplomacia Entrevista. Integração regional, relações Mercosul, Europa e Unasul foram os temas da entrevista. Confira. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Fica atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Brasileiros e argentinos também são aliados no Mercosul. Mas, às vezes, essa relação encontra algumas dificuldades. Nós vamos conversar sobre isso com o vice-presidente da Argentina, Amado Boudou, que, segundo a Constituição do país, também é o presidente do Senado argentino. Vice-presidente, bem-vindo ao Diplomacia. Sobre o Mercosul, ele pode se tornar uma grande potência econômica? Qual o futuro do bloco? Yo creo que la integración entre nuestros países es muy importante y lo ha demostrado la historia, ¿no? A partir del esfuerzo inicial que hicieron los presidentes Sarney y Alfonsín como arquitectos de este nuevo espacio, pero también con el fortísimo impulso que le dieron Lula y Néstor Kirchner, y hoy el trabajo que hacen Dilma y la presidenta Cristina, creo que se va demostrando la importancia de trabajar juntos. Y esta no es una importancia retórica, sino que ha quedado demostrado en las mejoras de la calidad de vida de nuestros pueblos. La integración comercial, la posibilidad de mayores niveles de intercambios, la posibilidad de los movimientos de la fuerza laboral entre nuestros países han servido para crear más y mejores puestos de trabajo en cada uno de ellos. Entonces, a diferencia de las relaciones comerciales con otros países o con otras potencias extrarregionales que muchas veces van en contra de la industria de nuestros países, esta integración ha permitido crear más y mejores puestos de trabajo en cada uno de ellos. Entonces, es muy importante que sigamos haciendo una apuesta muy fuerte. Por supuesto, como usted decía al comienzo, que en este camino aparecen dificultades, aparecen desafíos, aparecen problemas, porque fíjese, el comercio entre Argentina y Brasil ha pasado de alrededor de 7.000 millones de dólares a 40.000 millones de dólares en pocos años, en muy pocos años. Y claro, cuando crece tanto, aparecen conflictos, dificultades. Nuestra habilidad tiene que ser cómo trabajamos en conjunto para sortear esas dificultades y se convierten en nuevas oportunidades para nuestras empresas, para nuestros pueblos, sobre todo para nuestros trabajadores. Y justamente cuando uno analiza en profundidad esto, ve que es un pequeño porcentaje el que tiene conflictos sobre la totalidad del comercio. Claro, que aquellos que tienen problema alzan su voz y muchas veces tienen capacidad para poner en duda las bondades de este crecimiento del comercio, sobre todo en términos mediáticos. Muchas veces los medios de prensa buscan más los problemas que las cosas buenas. Las buenas noticias generalmente no tienen lugar en la prensa y las dificultades sí. Pero nosotros como integracionistas tenemos que trabajar muy fuerte para solucionar esas dificultades, para solucionar esas diferencias y seguir creciendo juntos. Sobre todo porque Argentina, Brasil tienen que ser el motor de este nuevo espacio de integración regional que es el UNASUR. La consolidación del UNASUR como un espacio también político, económico, creo que nos va a dar nuevas oportunidades y nueva voz en el mundo. Mas a Unasul, ela trabalha relações mais políticas. Só o Mercosul pode fazer trocas comerciais. E há agora uma dificuldade de se fechar um acordo com a União Europeia. Quais são as dificuldades? Por que esse acordo não se fecha? Yo creo que el UNASUR va a ser más que un espacio político. Tiene, por ejemplo, en el tema de defensa un rol fundamental, pero también en el de crear una nueva institucionalidad económica para nuestros países, para nuestro continente. Cuando uno ve los planteos de la institucionalidad que hoy rige en el mundo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, las instituciones de Washington, no le han servido a nuestros países para crecer más rápido y más fuerte. Entonces la posibilidad de avanzar en el Banco del Sur, la posibilidad de tener un mecanismo de resolución de controversias que no esté siempre a favor
solo de los inversores y del capital, sino también de los puntos de vista de nuestras poblaciones y de nuestros gobiernos, creo que va a seguir sirviendo para que haya un cambio de paradigma que nos permita seguir creciendo. Y la integración o los intercambios con Europa, yo creo que pueden avanzar en tanto y en cuanto contemplen las necesidades de nuestros países. Hasta ahora, siempre que ha habido tratados entre las naciones industrializadas y nuestros países, han sido tratados que han sido muy desbalanceados, donde muchas veces nuestros países resignaron su industria a cambio de nada. Y creo que la clave de estos tiempos, la clave de estos últimos 10 o 12 años de nuestros países ha sido tener en claro que necesitamos industrialización, que necesitamos apostar a un esquema en el cual la industria, la creación de puestos de trabajo, la integración vertical de nuestros países en aquellas actividades tradicionales, agropecuarias, de extracción de minerales, la integración vertical para dar valor agregado a los frutos que con el esfuerzo del hombre se extraen de la naturaleza. Es importante dar un segundo paso, que es la transformación de esos productos para los mercados internos y para la exportación. Entonces, cualquier paso que se avance en este sentido tiene que interpretar este punto de vista de nuestros países en estos tiempos y no ser un retroceso. Si uno lo mira digamos, con una perspectiva histórica, nosotros tuvimos demasiados años de una matriz colonial y neocolonial de crecimiento de nuestros países. Si uno se fija, es más fácil ir de Buenos Aires a París que de Buenos Aires a Quito. Y eso tiene que ver con una matriz de infraestructura, una matriz colonial, una matriz también cultural. Esses acordos comerciais com nações mais industrializadas são importantes para gerar mais postos de trabalho. Alguns economistas chegam a dizer, ou chegaram a dizer, que a entrada da Venezuela no Mercosul poderia estar atrapalhando alguns acordos como esse com a União Europeia. Como o senhor avalia? No estoy de acuerdo con ninguno de los dos puntos de vista. La historia demuestra que cuando nuestros países no cuidaron de alguna forma su matriz industrial, las poblaciones la pasaron mal. Y la función de los gobiernos debe ser justamente cumplir el rol de mejorar la distribución del ingreso. No tiene sentido ningún crecimiento si no mejora la distribución del ingreso, porque esos crecimientos empeoran la calidad de vida de nuestras naciones. Y no puede haber paz en los países, entre las naciones, si no mejora la distribución del ingreso. Entonces es importante, desde nuestra óptica, tener un punto de vista en el cual haya una discusión en pie de igualdad con las naciones industrializadas. Nuestros países no pueden ser exportadores de materia prima para recibir productos que se generan en otros países solamente. Por supuesto que hay que cuidar la productividad, hay que mirar la competitividad, hay que trabajar muy fuerte para que nuestras industrias produzcan mejores calidades de productos cada vez, pero eso se hace cuidando el capital humano, trabajando en la educación interna de nuestros países. Y todo esto necesita recursos, y esos recursos no pueden producirse cuando nuestros países se involucran en intercambios de tipo neocolonial. Vice-presidente, obrigada pela sua participação no Diplomacia. Muchas gracias y, como siempre, estar muy convencido que la relación entre Argentina y Brasil sin duda es una de las claves de la mejora de la vida de nuestras poblaciones. Gracias. E no próximo bloco você fica com as notícias culturais.